El sonido monótono del monitor cardíaco todavía resonaba en la mente de Lucía, una banda sonora cruel para el fin de su mundo conocido. Roberto había partido, víctima de un supuesto asalto violento en una calle oscura, dejando atrás solo preguntas sin respuesta y una deuda emocional impagable. En la morgue fría, bajo la luz blanca y estéril que zumbaba incesantemente, ella sostenía la mano helada de su marido, intentando encontrar alguna señal del hombre que amaba. Pero solo el vacío respondía. La policía lo llamó mala suerte, un caso aislado de violencia urbana, pero el terror en sus ojos abiertos decía otra cosa muy distinta. Todos decían que Roberto era un fracasado, un adicto al juego que finalmente encontró el destino que buscaba en las sombras de la ciudad. Lucía luchaba contra esta narrativa tóxica, recordando las noches en que él llegaba pálido y tembloroso, susurrando disculpas que ella nunca comprendió totalmente. Había un peso en sus hombros que no era solo financiero, una carga invisible que ahora aplastaba el pecho de ella con fuerza bruta. Ella miró su rostro una última vez, buscando una despedida digna, pero sintió un escalofrío recorrer su columna al notar un pequeño trozo de papel arrugado, escondido dentro de su bolsillo. Aquel papelito, manchado de sangre seca y sudor, contenía apenas coordenadas geográficas garabateadas con prisa y una frase que no tenía sentido en ese momento de luto. Detrás de nuestra foto, la llave para el nido, decía la letra temblorosa de Roberto, como si supiera que su tiempo se estaba agotando rápidamente. Lucía guardó la nota en su sostén, sintiendo el papel quemar contra su piel, un secreto final entre ellos. Ella no sabía qué era el nido, ni dónde quedaba, pero aquel último gesto desesperado plantó una semilla de duda y miedo que pronto germinaría en puro terror. El funeral fue una ceremonia apresurada y deprimente, realizada bajo una lluvia fina que parecía lavar la esperanza de cualquiera que estuviera presente allí. Tomás, con sus 15 años cargados de rebeldía, se negaba a mirar el ataúd, consumido por la vergüenza de tener un padre considerado un jugador irresponsable. La pequeña Sofía, tosiendo debido al asma agravada por la humedad, sostenía el borde de la falda de su madre con fuerza, sus ojos grandes barriendo el cementerio vacío. Había poca gente allí, solo algunos vecinos curiosos y parientes lejanos que vinieron más para juzgar que para prestar cualquier tipo de solidaridad real. Pero ellos no estaban totalmente solos en aquel campo de lápidas grises, pues Lucía percibió una presencia amenazadora observando desde lejos, recostada en autos negros blindados. Hombres de traje, con posturas rígidas y gafas oscuras, incluso bajo el cielo nublado, no parecían amigos ni familiares enlutados de Roberto. Ellos exhalaban peligro, como depredadores esperando pacientemente que la presa quedara aislada del rebaño para atacar sin piedad. Lucía sintió el estómago revolverse, una intuición femenina gritando que el asalto que mató a su marido no fue aleatorio y que aquellos hombres estaban allí para cobrar algo mucho más grande que simple dinero. El trayecto de regreso a casa fue silencioso y tenso, con Lucía verificando el retrovisor obsesivamente en cada curva, temiendo ver aquellos faros fríos siguiéndola. La casa, que antes parecía un hogar seguro, ahora parecía hecha de papel, demasiado frágil para protegerlos de la tormenta que se formaba en el horizonte. Al cerrar la puerta principal con las manos temblorosas, se dio cuenta de que la muerte de Roberto no era el fin de la pesadilla, sino apenas el comienzo de un capítulo mucho más sombrío. Ella abrazó a sus hijos en la sala oscura, intentando controlar la respiración para no transmitirles el pánico. La paz frágil duró menos de 24 horas antes de que la violencia golpeara a su puerta con la fuerza de un huracán devastador. No hubo aviso educado, solo el sonido de madera crujiendo cuando 3 hombres invadieron la sala, trayendo el olor a lluvia y tabaco barato. Eran los cobradores del cartel, exigiendo una deuda millonaria que Roberto supuestamente había contraído en mesas de juego clandestinas. Lucía se colocó instintivamente frente a los niños.
su cuerpo formando una barrera humana inútil contra la brutalidad de aquellos hombres que miraban a su familia como si fueran simple mercancía para ser negociada. El líder del grupo, un hombre con una cicatriz en la barbilla y una mirada desprovista de alma, se acercó a Lucía y susurró el ultimato terrible. Tu marido robó algo nuestro, un paquete valioso, y tienes exactas 24 horas para devolverlo, o nos llevamos a la niña. Él señaló a Sofía, que lloraba silenciosamente en el sofá, haciendo que la sangre de Lucía se congelara instantáneamente en sus venas. Ellos no querían solo dinero, querían algo específico, algo que Roberto había escondido, y estaban dispuestos a despedazar a aquella familia para recuperar lo que creían ser suyo por derecho. Cuando los invasores salieron, dejando la puerta principal abierta de par en par hacia la noche fría, el silencio que siguió fue más ensordecedor que los gritos anteriores. Lucía sabía que no podía llamar a la policía, pues la corrupción en la ciudad era tan profunda que cualquier oficial podría estar en la nómina del cartel. Estaban solos, acorralados y con el tiempo escurriéndose como arena entre los dedos, restando apenas una opción desesperada. Ella miró a Tomás, que ahora sostenía un bate de béisbol con las manos blancas de miedo, y entendió que necesitaban desaparecer antes de que amaneciera nuevamente. Con el corazón latiendo en la garganta, Lucía corrió hasta el portarretratos de la boda en la estantería, arrancando la parte trasera con dedos nerviosos e impacientes. Allí estaba, pegada con cinta adhesiva vieja, una llave pequeña de metal oxidado y un papel con coordenadas de GPS anotadas a mano. Si algo sucede, corre al nido. No pares, decía la instrucción final de Roberto, una voz del más allá guiándolos hacia lo desconocido. Aquello no parecía el plan de un adicto, sino la estrategia de alguien que, sabiendo que moriría, preparó una ruta de escape para quienes amaban más que a nada. No había tiempo para cuestionar la cordura del marido o la lógica de aquel plan absurdo que los enviaba al medio de la nada. Lucía ordenó que los niños tomaran solo lo esencial, metiendo ropa abrigada y documentos en mochilas escolares, mientras su mente calculaba rutas de escape. Ella miró su anillo de bodas y el de Roberto, que la funeraria había devuelto, sabiendo que aquellos anillos de oro serían el combustible para su libertad. Cada segundo gastado en aquella casa era un segundo más que los acercaba a la muerte o al secuestro de la pequeña Sofía. La casa estaba sumergida en la oscuridad cuando salieron por la parte trasera, abandonando muebles, recuerdos y la vida que conocían hasta ese momento fatídico. La lluvia había arreciado afuera, transformando las calles en ríos negros que reflejaban las luces distantes de la ciudad, que ahora parecía una jaula gigante. Lucía guió a Tomás y Sofía hacia el auto viejo que había conseguido comprar horas antes, rezando para que el motor arrancara al primer intento. El miedo era un gusto metálico en su boca, pero la determinación de una madre leona comenzaba a despertar en su pecho con fuerza. Antes de que veamos cómo ella logrará sacar a los niños de la ciudad sin ser vista, si ya estás sintiendo el corazón acelerarse con esta injusticia, deja tu like en este video. Es la forma más rápida de apoyar el canal y mostrar que estás alentando a esta familia contra el peligro inminente. Y suscríbete al canal Relatos Ocultos, porque aquí traemos historias de coraje contra todas las probabilidades. Tu suscripción es vital para que continuemos contando estas historias que atrapan de principio a fin y revelan secretos profundos. Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Tú tendrías el coraje de seguir una pista ciega dejada por alguien que te mintió toda la vida? ¿O intentarías enfrentar a los bandidos allí mismo? Quiero leer tu opinión, porque el amor de madre a veces nos hace tomar decisiones que parecen locura para quien lo ve desde afuera. Ahora, sujétate fuerte en la silla, porque la fuga de Lucía apenas está comenzando y el camino por delante esconde peligros que ella jamás podría prever.
El motor del auto tosió 2 veces antes de rugir con vida, un sonido que pareció demasiado fuerte en el silencio de la madrugada desierta. Lucía maniobró el vehículo hacia la calle, sus ojos fijos en el espejo retrovisor, buscando cualquier señal de que el cartel estuviera vigilando la casa en ese exacto momento. Fue entonces que, al doblar la esquina hacia la salida de la ciudad, 2 haces de luz cortaron la oscuridad detrás de ellos, encendiéndose repentinamente. No estaban saliendo desapercibidos como planeaban. Alguien estaba esperando en las sombras, y la cacería por su vida acababa de comenzar. Lucía pisó el acelerador a fondo, sintiendo cómo el viejo motor protestaba ruidosamente bajo el capó oxidado del vehículo que acababa de comprar. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia, convirtiendo la carretera en una mancha borrosa de luces y sombras distorsionadas por el agua torrencial. En el espejo retrovisor, los 2 haces de luz persistentes no se alejaban, manteniéndose a una distancia constante que le helaba la sangre en las venas. Tomás miraba hacia atrás con los ojos muy abiertos, intentando descifrar si aquellos perseguidores eran realmente los hombres del cartel. El miedo saturaba el aire dentro del vehículo, un olor ácido que se mezclaba con la desesperación de una fuga improvisada en la noche más oscura de sus vidas. La carretera principal parecía bloqueada más adelante por luces azules de patrullas, pero Lucía sabía que no podía confiar en la policía local corrupta. Giró bruscamente el volante hacia un camino de tierra lateral, casi perdiendo el control sobre el asfalto mojado y resbaladizo. Los neumáticos patinaron en el barro, lanzando el coche hacia la oscuridad absoluta del bosque circundante con violencia. Los faros que los seguían pasaron de largo por un segundo, confundidos por la maniobra suicida, antes de frenar violentamente para intentar localizarlos. Lucía apagó las luces de su propio coche para volverse invisible, conduciendo a ciegas por unos segundos eternos, guiada solo por el instinto de supervivencia y el terror puro. El camino rural era una trampa mortal de baches profundos y lodo que amenazaba con devorar el pequeño vehículo en cada metro avanzado. Sin luces para no ser detectados, avanzaban lentamente, sacudidos violentamente por el terreno irregular que golpeaba el chasis sin piedad alguna. Sofía gemía en el asiento trasero, abrazada a su mochila escolar, mientras el frío de la noche comenzaba a filtrarse por las juntas de las puertas viejas. Lucía mantenía los nudillos blancos sobre el volante, sus ojos adaptándose dolorosamente a la penumbra del bosque, rezando para que el coche no se desarmara antes de alejarse lo suficiente de la ciudad y de los monstruos humanos que la habitaban. Las horas se arrastraron con una lentitud agonizante mientras dejaban atrás la civilización y se adentraban en la soledad de la carretera de montaña. Cuando el cielo comenzó a clarear con un gris plomizo, la lluvia cesó, revelando un paisaje desolado de cumbres distantes y campos vacíos. El motor del coche, que había luchado valientemente toda la noche, comenzó a toser y perder potencia, emitiendo un humo negro preocupante. Lucía miró el indicador de combustible, que marcaba la reserva desde hacía kilómetros, y supo con certeza que su transporte no duraría mucho más. Estaban lejos de casa, perdidos en una geografía hostil, y la verdadera prueba de resistencia física estaba a punto de comenzar para los 3. El vehículo dio una última sacudida violenta y se detuvo definitivamente al pie de una colina empinada, exhalando su último aliento mecánico entre vapores. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el viento silbante que bajaba de la cordillera helada frente a ellos. Lucía sabía que no podían quedarse allí varados, expuestos como un blanco fácil en medio de la nada para cualquiera que pasara. «Tenemos que caminar», anunció con una voz que intentó que sonara firme, aunque sus piernas temblaban sin control. Recogieron las mochilas y salieron al aire gélido, abandonando el único refugio que tenían. Tomás miró el coche con frustración, pateando una llanta, pero la mirada severa de su madre lo hizo moverse. Comenzaron el ascenso por un sendero de cabras apenas visible, rodeados por una vegetación densa y espinosa
que rasguñaba sus ropas y piel. Cada crujido de una rama seca o el grito lejano de un pájaro hacía que Lucía se detuviera en seco, con el corazón martilleando contra sus costillas. La sensación de ser perseguidos no desaparecía. Al contrario, se intensificaba con la soledad opresiva del lugar. En un momento, al mirar hacia el valle desde una altura considerable, creyó ver el brillo fugaz de un parabrisas a kilómetros de distancia. Podía ser su imaginación torturada por el estrés, o podían ser los hombres de traje que nunca se rendían en su cacería implacable. El terreno se volvía cada vez más traicionero, con rocas resbaladizas y pendientes pronunciadas que exigían un esfuerzo físico para el que no estaban preparados. La pequeña Sofía comenzó a respirar con dificultad, su pecho silbando bajo la presión del aire frío y la altitud creciente de la montaña. Lucía tuvo que cargarla en su espalda, sintiendo el peso adicional como una penitencia necesaria para salvar lo que quedaba de su familia destrozada. Sus músculos ardían y el sudor frío le empapaba la espalda, pero la imagen de los hombres invadiendo su casa la empujaba hacia adelante. No había lugar para la debilidad. Detenerse significaba perderlo todo, y ella no permitiría que eso sucediera. Tomás, agotado y hambriento, dejó caer su mochila al suelo y se sentó sobre una piedra húmeda, declarando que no podía dar un paso más. ¿Para qué seguimos? Papá nos envió a morir aquí de frío, gritó con lágrimas de rabia surcando su rostro sucio. Lucía se acercó a él, no con consuelo maternal, sino con una ferocidad que sorprendió al muchacho. Lo agarró por los hombros y lo miró a los ojos con una intensidad aterradora. Tu padre nos dio una oportunidad y no voy a dejar que la desperdicies rindiéndote ahora, siseó ella. Esa no era la madre sumisa que él conocía. Era una leona arrinconada dispuesta a todo por sobrevivir. La dureza inesperada en la voz de su madre tuvo un efecto inmediato. Tomás se levantó, secándose las lágrimas con la manga de su chaqueta. Por primera vez vio a Lucía no como la víctima de las circunstancias, sino como la líder incuestionable de su pequeña tropa. Asintió en silencio, recogió su carga y tomó la mano de su hermana pequeña para ayudarla a subir el siguiente tramo difícil. Caminaron juntos, unidos por el miedo y la determinación, forjando un vínculo nuevo en medio de la adversidad. El viento soplaba más fuerte a medida que subían, pero la voluntad de la familia se había endurecido como el acero bajo la presión extrema. Después de horas de caminata extenuante, llegaron a una meseta alta donde el paisaje cambiaba drásticamente, volviéndose aún más sombrío y desolado. Frente a ellos, emergiendo de la niebla baja, aparecieron las siluetas fantasmales de lo que alguna vez fue un asentamiento humano próspero. Eran ruinas de madera podrida y piedra, esqueletos de casas abandonadas que crujían con el viento patagónico como si estuvieran vivas. No había señales de vida, ni humo en las chimeneas, ni movimiento alguno. Era un pueblo fantasma, olvidado por Dios y por los hombres, el lugar perfecto para desaparecer del mapa o para morir sin que nadie se enterara jamás. Lucía sintió un escalofrío profundo. Consultó el GPS una vez más con manos temblorosas. El punto azul parpadeante indicaba que habían llegado a su destino final, el misterioso nido. Sus ojos se posaron en una estructura específica, una cabaña que parecía estar en peores condiciones que las demás, con el techo parcialmente colapsado. Parecía imposible que Roberto hubiera elegido este lugar decrépito como refugio seguro para su familia contra un cartel poderoso. La decepción golpeó a Lucía como un puñetazo físico. Esperaba encontrar una casa segura, no un montón de escombros inhabitables. ¿Se había vuelto loco Roberto al final? ¿O todo esto era una broma cruel del destino para burlarse de su ingenua esperanza? Se acercaron con extrema cautela a la estructura principal, el viento aullando a través de las ventanas rotas como lamentos de almas en pena. La madera estaba negra por años de exposición a los elementos y la puerta principal colgaba precariamente de una sola bisagra oxidada.
No había nada que sugiriera tecnología, seguridad o calor humano en aquel lugar desolado y triste. Tomás miró a su madre con una expresión de incredulidad y terror creciente, esperando una explicación que ella no tenía para darle. Todo indicaba que habían viajado cientos de kilómetros, huyendo de asesinos, solo para encontrarse atrapados en una tumba al aire libre en medio de las montañas heladas. Sin embargo, Lucía se negó a aceptar la derrota y rodeó la cabaña, buscando cualquier señal que coincidiera con la llave que llevaba. En el patio trasero, cubierto de maleza y chatarra, encontró un viejo generador industrial, una mole de metal oxidado que parecía no haber funcionado en décadas. Al acercarse, notó algo extraño. El suelo alrededor del generador estaba extrañamente limpio, sin vegetación. Cuando se arrodilló para inspeccionar la base de la máquina, una sombra larga se proyectó sobre ella. Se giró de golpe, con el corazón en la garganta, y se encontró cara a cara con una figura encapuchada que les bloqueaba el paso, empuñando una vieja escopeta con manos firmes. Lucía se interpuso entre el cañón del arma y sus hijos, extendiendo los brazos como un escudo humano instintivo, aunque sabía que su cuerpo no detendría el plomo. La figura encapuchada permaneció inmóvil bajo la llovizna helada, observándolos con una intensidad que traspasaba la oscuridad de la capucha empapada por la tormenta. Tomás intentó avanzar con los puños cerrados, impulsado por la adrenalina, pero Lucía lo empujó hacia atrás con un grito ahogado, suplicando clemencia con la mirada desesperada. El viento aullaba alrededor de ellos, llevando consigo el olor a pólvora y tierra mojada, mientras el silencio tenso se estiraba hasta el punto de ruptura absoluto. La mujer sabía que un movimiento en falso significaba el fin de su viaje y de sus vidas en ese lugar olvidado. Lentamente, el desconocido bajó el arma, revelando un rostro curtido por el sol y el viento patagónico, surcado de arrugas profundas como cañones de ríos secos. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una inteligencia aguda y un reconocimiento inmediato que desarmó el miedo paralizante de Lucía. «Tienen los ojos de Roberto», murmuró el anciano con una voz ronca que parecía hecha de grava y tabaco negro. Se presentó simplemente como Elías, el guardián silencioso de aquella colina maldita, un hombre que la aldea consideraba un ermitaño loco, pero que en realidad cumplía una promesa sagrada. No era un enemigo, sino la primera pieza del rompecabezas que su marido había dejado atrás para protegerlos cuando él ya no estuviera. Elías les explicó, mientras escupía al suelo con desdén hacia el mundo exterior, que Roberto no era el hombre débil que todos creían en la ciudad. Hablaba de su marido con un respeto reverencial, describiendo a un estratega meticuloso que le había salvado la vida años atrás y que había previsto cada detalle de este día fatídico. Lucía escuchaba atónita, intentando conciliar la imagen del jugador compulsivo con la de este benefactor secreto que inspiraba tal lealtad en un lugar tan remoto. El anciano les hizo señas urgentes para que se acercaran al generador oxidado, indicando que la verdadera herencia de Roberto no estaba en cuentas bancarias, sino enterrada profundamente bajo sus pies cansados. Con manos temblorosas, pero guiadas por una nueva esperanza, Lucía sacó la llave que llevaba pegada al pecho y la insertó en la ranura oculta bajo el óxido del generador. Hubo un clic metálico satisfactorio, seguido por el zumbido hidráulico de maquinaria pesada, despertando de un largo sueño invernal que sacudió el suelo bajo sus botas. La tierra y una placa de metal camuflada se desplazaron lateralmente, revelando una escalera de hormigón que descendía hacia la oscuridad absoluta del subsuelo. El aire que subía desde abajo no olía a humedad ni a encierro, sino a aire filtrado y limpio, una invitación silenciosa a dejar atrás el mundo peligroso de la superficie para siempre. Elías se quedó arriba, prometiendo vigilar el perímetro con su vieja escopeta, mientras la familia comenzaba el descenso cauteloso hacia las entrañas de la montaña. A medida que bajaban los escalones fríos,
Las luces automáticas se encendían secuencialmente con un parpadeo suave, iluminando un pasillo revestido de metal y hormigón reforzado. El contraste era abrumador. Afuera reinaba el caos natural y la decadencia, pero allí dentro todo era orden, tecnología y solidez militar. El miedo de los niños comenzó a transformarse en asombro al ver que no entraban en una cueva sucia, sino en una fortaleza subterránea diseñada meticulosamente para resistir el fin del mundo o cualquier amenaza humana. Al llegar al final de la escalera, una puerta pesada de acero se abrió con un susurro neumático, revelando la sala principal del búnker que dejó a Lucía completamente sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de monitores apagados, mapas topográficos detallados de la región, marcados con tinta roja y estanterías metálicas repletas de equipos electrónicos avanzados. No parecía el escondite de un criminal asustado, sino el centro de comando de una operación de inteligencia de alto nivel, limpio y organizado obsesivamente. Tomás, que minutos antes maldecía a su padre, ahora recorría el espacio con la boca abierta, tocando las consolas frías como si estuviera dentro de una película de espías. Pero lo que realmente rompió el corazón de Lucía no fue la tecnología punta, sino los detalles domésticos que demostraban el amor previsor y detallista de Roberto. Había una despensa surtida con alimentos enlatados para sobrevivir un invierno entero, medicinas específicas para el asma de Sofía y ropa térmica de sus tallas exactas. Había camas preparadas con mantas gruesas y limpias, e incluso juguetes y libros que los niños habían perdido misteriosamente años atrás estaban allí, esperándolos. Roberto había construido un arca de Noé personal, anticipando el diluvio que caería sobre ellos y asegurándose de que no les faltara absolutamente nada en su ausencia física dolorosa. Lucía se dejó caer en una silla giratoria frente al escritorio principal, abrumada por la magnitud de la doble vida que su marido había llevado en secreto durante tanto tiempo. Cada lata de comida, cada cable y cada mueble en ese lugar era una carta de amor silenciosa escrita con años de anticipación y sacrificio personal. Se dio cuenta de que las deudas de juego y las ausencias no eran vicios, sino el precio que él pagaba para construir este santuario impenetrable para ellos. La culpa por haber dudado de él la golpeó con fuerza, mezclándose con un agradecimiento profundo que le llenó los ojos de lágrimas calientes y saladas que no podía contener. Con un botón en el panel de control, Lucía cerró la entrada del búnker, sellándolos herméticamente del mundo exterior y de los peligros que acechaban arriba en la montaña. El sonido del viento aullante desapareció instantáneamente, reemplazado por el zumbido reconfortante del sistema de ventilación y la sensación de seguridad absoluta que el hormigón proporcionaba. Por primera vez en días, sus hombros se relajaron y pudo respirar sin sentir el peso opresivo de la persecución inminente sobre su nuca cansada. Estaban enterrados bajo toneladas de tierra y roca, invisibles para los satélites y para los hombres del cartel, protegidos en el vientre de la montaña que Roberto había preparado con tanto celo. Sofía encontró un peluche antiguo sobre una de las camas y se acurrucó con él, el agotamiento finalmente venciéndola en cuestión de segundos bajo las mantas cálidas. Tomás, aunque todavía confundido y procesando la realidad, se sentó frente a los monitores apagados con una expresión nueva, una mezcla de curiosidad y respeto reacio hacia su padre. Ya no lo veía como un perdedor patético, sino como un enigma complejo que había logrado lo imposible para mantenerlos a salvo de los monstruos reales. La atmósfera en el búnker cambió de terror a un refugio emocional, un espacio sagrado donde podían empezar a sanar las heridas abiertas de los últimos días traumáticos. Mientras sus hijos dormían el sueño profundo de los sobrevivientes, Lucía permaneció despierta, recorriendo el perímetro interno de su nueva jaula dorada con pasos silenciosos e inquietos. Examinó los armarios de suministros, verificando las fechas de caducidad y haciendo un inventario mental rápido de sus recursos para los próximos días de encierro.
Aunque estaban seguros por el momento, sabía que el aislamiento no podía durar para siempre y que necesitaban un plan a largo plazo para salir de allí. La curiosidad la llevó de vuelta al escritorio principal, donde una luz roja parpadeaba suavemente en una de las consolas, indicando que el sistema tenía un mensaje pendiente exclusivamente para ella. El ambiente estaba cargado con la presencia de Roberto. Su olor a café y papel viejo parecía impregnar el aire reciclado del búnker subterráneo de forma casi sobrenatural. Lucía acarició la superficie fría del escritorio, sintiendo una conexión espiritual con el hombre que había dedicado su vida a prepararlos para este momento de crisis extrema. No estaba sola allí abajo. El fantasma de su amor y su protección la rodeaba, dándole la fuerza necesaria para enfrentar lo que viniera a continuación. Pero la tranquilidad era engañosa, y Lucía sabía que para sobrevivir realmente necesitaba entender por qué los perseguían con tanta ferocidad y qué secreto guardaba aquel lugar. Sus dedos rozaron una caja metálica negra atornillada al escritorio, junto al teclado del ordenador central, con una etiqueta que decía simplemente «La verdad» en la letra de Roberto. Al lado, una nota adhesiva indicaba una contraseña compleja que Lucía reconoció inmediatamente con un nudo en la garganta. Era la fecha de nacimiento de Sofía invertida. Con el corazón acelerado nuevamente, introdujo la clave en el sistema y la pantalla principal cobró vida con un destello azul intenso que iluminó su rostro. Un archivo de video se abrió automáticamente, mostrando el rostro cansado pero decidido de su marido, mirando directamente a la cámara como si la estuviera viendo a ella en ese preciso instante. La imagen de Roberto parpadeó en la pantalla de alta definición, llenando la sala subterránea con una luz azulada y fantasmal que hizo temblar a Lucía hasta la médula. Él llevaba la misma ropa que tenía el día de su muerte, lo que indicaba que había grabado ese mensaje apenas unas horas antes del fatal desenlace en la calle. Su rostro estaba pálido y sus ojos ojerosos miraban directamente a la lente, atravesando el tiempo y la muerte para conectarse con ella una última vez. Lucía se llevó una mano a la boca para sofocar un sollozo, sintiendo cómo el corazón se le rompía y se recomponía simultáneamente al escuchar esa voz familiar que creía perdida para siempre en el silencio eterno. Si estás viendo esto, mi amor, significa que fallé en mi misión principal de volver a casa, pero tuve éxito en la secundaria. Mantenerlas a salvo, comenzó Roberto con voz grave. Hizo una pausa dolorosa, como si buscara las palabras para desmontar años de mentiras cuidadosamente construidas entre ellos. Y sé que piensas que soy un jugador, un viciado que desperdició nuestros ahorros y nuestra felicidad en mesas de póker clandestinas. Necesitaba que creyeras eso, necesitaba que me odiaras un poco, porque tu odio era la única armadura que podía protegerte de la verdad. No soy un ludópata, Lucía. Nunca aposté ni un solo centavo de nuestro dinero en esos lugares inmundos. Roberto respiró hondo en el video y confesó su verdadera identidad. Durante los últimos 5 años, había estado trabajando como contador forense infiltrado dentro de la estructura financiera del cartel. No era un criminal, sino un topo. Un hombre que se adentró voluntariamente en la boca del lobo para desmantelar la red de lavado de dinero desde adentro. Las noches que llegaba tarde y oliendo a humo no eran de juerga, sino de reuniones tensas con asesinos, memorizando números de cuentas y rutas de transferencia ilegales. Cada deuda que contraía era en realidad una coartada para justificar sus movimientos de dinero y mantener su cobertura intacta ante los ojos vigilantes de los capos. Lucía escuchaba petrificada, sintiendo cómo el mundo giraba vertiginosamente bajo sus pies, mientras la imagen de su marido se transformaba radicalmente ante sus ojos llorosos. El hombre débil y negligente que ella creía conocer era, en realidad, un
un héroe silencioso que cargaba con el peso de un secreto mortal cada día para proteger a su familia. Él explicó cómo utilizaba su talento con los números para rastrear los activos de los líderes criminales, construyendo un mapa detallado de su imperio corrupto. Todo el sufrimiento, las discusiones y la distancia emocional de los últimos años no fueron por falta de amor, sino un sacrificio deliberado para mantenerlas alejadas del blanco que él llevaba pintado en la espalda. Pero cometí un error. Me volví demasiado confiado y empezaron a sospechar que alguien estaba desviando información hacia afuera, continuó Roberto, secándose el sudor de la frente en la grabación. Cuando amenazaron con hacerle daño a Tomás a la salida de la escuela, supe que mi tiempo se había acabado y tenía que actuar rápido. Él explicó que el enrobo que sufriría esa noche no sería casualidad, sino una ejecución planeada para silenciarlo antes de que pudiera entregar las pruebas. Él aceptó su destino con una valentía escalofriante, eligiendo morir en la calle para comprarles tiempo a ellas y desviar la atención hacia una supuesta deuda de juego inexistente. Entonces, Roberto se inclinó hacia la cámara y reveló el verdadero motivo de la persecución implacable que sufría su familia en ese momento crítico. No buscan dinero, Lucía. El dinero no les importa. Buscan esto, dijo, levantando un pequeño disco duro externo de color negro frente a la lente. Aquí están las pruebas, nombres, cuentas en paraísos fiscales, sobornos a jueces y policías y la ubicación exacta de sus fosas comunes. Este disco tiene el poder de destruir toda su organización en cuestión de segundos. Es el paquete que te exigen y es la razón por la que no se detendrán ante nada hasta recuperarlo y destruirlo. Él explicó que había escondido el disco duro físico dentro de la caja fuerte del búnker, justo debajo de la consola donde Lucía estaba sentada ahora mismo. Ese pequeño objeto tecnológico era más peligroso que cualquier bomba. Era la llave maestra que podía liberar a la región del terror o condenar a su familia a una muerte segura si caía en las manos equivocadas. Roberto le imploró que no entregara el disco bajo ninguna circunstancia, porque en el momento en que los criminales lo tuvieran, ya no tendrían motivos para dejar a Lucía y a los niños con vida. Eran testigos cabos sueltos que el cartel eliminaría sin dudarlo un instante. Este lugar no es solo un refugio, Lucía, es una estación de transmisión, reveló Roberto, señalando los equipos que rodeaban la habitación en el video. Preparé un sistema para subir la información a la nube y enviarla directamente a la prensa internacional y a la Policía Federal, saltando a las autoridades locales corruptas. Él le dio instrucciones precisas sobre cómo conectar el disco y activar la secuencia de carga, advirtiéndole que necesitaría energía completa del generador y tiempo, algo que probablemente tendría muy poco. Era su plan maestro, su golpe final desde la tumba para asegurar que su muerte no fuera en vano y que se hiciera justicia. Lucía miró sus propias manos, que ahora descansaban sobre la mesa fría, y sintió una mezcla de terror y empoderamiento que nunca había experimentado antes. Ya no era la viuda de un jugador, era la viuda de un guerrero, y ahora había heredado su guerra y sus armas para terminar lo que él había empezado. La culpa por haber dudado de él se transformó en combustible, una ira fría que endureció su determinación de proteger el legado de Roberto y la vida de sus hijos. Abrió el compartimento secreto bajo la consola y encontró el disco duro negro, pesado y frío, tal como él había prometido que estaría, esperando su mano. El video de Roberto llegaba a su fin, su voz volviéndose más suave y personal, dejando de lado al estratega para dar paso al padre y esposo amoroso. Lamento no estar ahí para ver crecer a los niños, para envejecer contigo en esta cabaña como soñamos alguna vez. Dile a Tomás que fui a sus partidos de fútbol, que lo vi desde las gradas escondido, y a Sofía, que ella es mi princesa valiente. Lucía lloraba abiertamente ahora, tocando la pantalla con los dedos, queriendo sentir el calor de su piel una última vez. Sé fuerte, mi amor. Eres más capaz de lo que crees. Confío en ti. Fin de la transmisión.
La pantalla se fue a negro, dejando a Lucía sola nuevamente en el silencio zumbante del búnker, pero algo fundamental había cambiado dentro de ella para siempre. Se secó las lágrimas con brusquedad, sabiendo que no había tiempo para el luto pasivo, mientras los asesinos de su marido seguían respirando el mismo aire que sus hijos. Conectó el disco duro al sistema central y comenzó a teclear los comandos que Roberto le había indicado, viendo cómo las barras de carga aparecían en los monitores. Pero entonces, una alerta roja parpadeó en la pantalla de seguridad perimetral, acompañada de un pitido agudo que la sacó de su trance emocional instantáneamente. Lucía dirigió su mirada hacia los monitores de vigilancia externa, esperando ver solo la oscuridad de la montaña y la lluvia incesante. Sin embargo, lo que vio hizo que la sangre se le helara en las venas. En el camino de acceso, lejos todavía, pero acercándose inexorablemente, se veían las luces de 3 camionetas avanzando lentamente. No eran vehículos de turistas perdidos, se movían en formación táctica, barriendo el terreno con reflectores potentes, buscando cualquier rastro de su presa. El cartel no se había rendido. Habían rastreado alguna señal, quizás el celular de Tomás antes de apagarlo, y ahora estaban a las puertas de su santuario secreto. La realidad de la situación golpeó a Lucía con la fuerza de un mazo. La amenaza era mucho mayor y más inmediata de lo que habían calculado en el peor escenario. Esos hombres no venían a negociar ni a cobrar una deuda monetaria. Venían a realizar una operación de limpieza para borrar cualquier evidencia que pudiera incriminarlos. Si encontraban el búnker antes de que ella pudiera completar la transmisión de los datos, no solo matarían a su familia, sino que enterrarían la verdad para siempre en esa montaña olvidada. Lucía miró el porcentaje de carga en la pantalla, 1%, tiempo estimado, 45 minutos. El tiempo era un lujo que ya no tenían. Las luces de los faros en los monitores de seguridad dejaron de ser simples píxeles brillantes para convertirse en heraldos físicos de una muerte inminente. El rugido de los motores diésel de las camionetas penetró la tierra, haciendo vibrar las tazas de café sobre la mesa y sacudiendo el polvo acumulado en las vigas del techo de hormigón. Lucía sintió cómo el pánico le cerraba la garganta, una garra fría que apretaba con fuerza, mientras observaba impotente cómo el convoy se detenía justo frente a la cabaña en ruinas. No habían llegado allí por azar. Se movían con la precisión de quien tiene un mapa exacto, rodeando el perímetro con una coordinación militar que helaba la sangre. Lucía miró a Tomás, que dormía inquieto en la litera, y vio un brillo tenue saliendo de su bolsillo. La pantalla de su celular estaba encendida. El muchacho, en un momento de debilidad adolescente y necesidad de conexión, había encendido el dispositivo para enviar un mensaje de despedida a su novia, sin saber que estaba activando un faro digital para sus verdugos. Ese pequeño error, nacido del amor y el miedo, había anulado la ventaja que Roberto había comprado con su vida, trayendo la guerra directamente a su puerta. La culpa golpeó a Lucía, pero la reprimió instantáneamente. No había tiempo para reproches, solo para la supervivencia extrema en los próximos minutos. En la pantalla principal, las puertas de las camionetas se abrieron al unísono y descendieron hombres armados, no con pistolas de calle, sino con fusiles de asalto y chalecos tácticos. No eran simples cobradores de deudas. Eran el brazo armado del cartel, un escuadrón de limpieza enviado para borrar cualquier rastro de la existencia de la familia y recuperar el disco duro. El líder, el hombre de la cicatriz que había invadido su casa, caminaba con arrogancia inspeccionando el terreno, pateando los escombros de la cabaña con desprecio. Sabían que la ruina era una fachada y buscaban activamente la entrada al búnker, golpeando el suelo con barras de hierro, buscando huecos. De repente, una figura solitaria emergió de las sombras de la noche lluviosa, interponiéndose entre los sicarios y el generador que ocultaba la entrada. Era Elías, el viejo guardián,
sosteniendo su escopeta de caza con manos firmes, a pesar de estar superado en número y armamento de manera ridícula. Lucía ahogó un grito al ver la escena a través de la cámara, queriendo gritarle que huyera, que no sacrificara su vida por una batalla que no podía ganar. El anciano gritó algo que el micrófono exterior captó entre la estática del viento. «Aquí no hay nada para ustedes, buitres. Lárguense de mis tierras ahora mismo». El líder del cartel se detuvo. Levantó una mano para que sus hombres no dispararan inmediatamente y se acercó a Elías con una sonrisa depredadora que no llegaba a sus ojos muertos. Hubo un intercambio de palabras que Lucía no pudo escuchar claramente, pero vio cómo el lenguaje corporal del villano pasaba de la burla a la impaciencia letal en segundos. Elías no retrocedió ni un milímetro, escupiendo a los pies del invasor en un último acto de desafío valiente y suicida. Fue un gesto de lealtad absoluta hacia Roberto, un pago final de una deuda de honor que el anciano valoraba más que su propia supervivencia. La violencia estalló de manera rápida y brutal, sin la dignidad de un duelo justo, ni la oportunidad de defensa real para el viejo guardián. Uno de los sicarios golpeó a Elías por la espalda con la culata de su rifle, derribándolo al barro como un muñeco de trapo roto. No lo mataron, tal vez para usarlo después o simplemente por crueldad, pero lo arrastraron inconsciente fuera del cuadro de la cámara, dejando el camino hacia el generador despejado. Lucía sintió lágrimas de impotencia quemando sus mejillas. Su primera línea de defensa había caído en segundos, y ahora solo una puerta de acero los separaba de esos monstruos. Los hombres rodearon el viejo generador oxidado, inspeccionándolo con linternas potentes que cegaban la lente de la cámara de seguridad momentáneamente. Sabían lo que buscaban. Uno de ellos sacó una herramienta hidráulica de la parte trasera de una camioneta, preparándose para forzar el mecanismo de apertura si era necesario. El sonido metálico de los golpes sobre la escotilla resonó dentro del búnker como campanadas fúnebres, despertando a Sofía y a Tomás de golpe. Los niños se sentaron en sus camas con los ojos desorbitados por el terror, al escuchar los pasos pesados y los golpes que venían directamente desde el techo sobre sus cabezas. Entonces, la voz del líder resonó dentro del búnker, no a través de los micrófonos, sino filtrándose por los conductos de ventilación como un veneno auditivo. «Sabemos que estás ahí abajo, Lucía. Escuchamos el generador funcionando. No puedes esconderte bajo la tierra para siempre como una rata». El tono era tranquilo, casi conversacional, lo que lo hacía infinitamente más aterrador que cualquier grito de furia descontrolada. Él sabía que tenían el disco duro, sabía que estaban atrapados y estaba disfrutando cada segundo del tormento psicológico antes del asalto final. «Abre la puerta y tal vez seamos rápidos con los niños». Tomás corrió hacia su madre, temblando violentamente, comprendiendo finalmente la magnitud del error que había cometido con su teléfono celular. Lucía lo abrazó con fuerza, tapándole los oídos para protegerlo de las amenazas obscenas que seguían llegando desde la superficie. Miró la barra de progreso de la transmisión de datos en la pantalla del ordenador. Apenas había avanzado al 15%. La conexión satelital era lenta, y la tormenta afuera estaba interfiriendo con la señal, haciendo que cada megabyte subido fuera una agonía de tiempo perdido. Necesitaban horas para completar el envío, pero los hombres de arriba estaban decididos a entrar en cuestión de minutos. El líder del cartel, al no recibir respuesta, cambió de táctica, ordenando a sus hombres que trajeran bidones de gasolina desde los vehículos. Lucía vio con horror en los monitores cómo rociaban el combustible sobre el generador y la entrada de la escotilla, preparando un infierno líquido. «Si no quieren salir por las buenas, los haremos salir ahumados», gritó el hombre, encendiendo un trapo con un encendedor cipo que brilló como una estrella malévola en la noche oscura. No les importaba el disco duro dañado, preferían quemarlo todo con tal de asegurarse de que nadie saliera vivo de ese agujero para contar la historia. El fuego prendió con un rugido sordo,
y aunque la puerta de acero resistía las llamas directas, el calor comenzó a activar las alarmas térmicas del búnker. El sistema de ventilación, diseñado para filtrar aire, comenzó a luchar contra el humo denso y aceitoso que intentaba colarse por las tomas de aire externas. Las luces del búnker parpadearon y cambiaron a un rojo de emergencia, sumiendo la habitación en una atmósfera de pesadilla subacuática. Sofía comenzó a toser, su asma reaccionando instantáneamente al cambio en la calidad del aire y al estrés extremo de la situación. Lucía sabía que el búnker, diseñado para ser su salvación, se estaba convirtiendo rápidamente en su tumba de hormigón y acero reforzado. Si se quedaban allí, morirían asfixiados o quemados. Si abrían la puerta, serían ejecutados por los sicarios que esperaban ansiosos arriba. La mente de Lucía corría a 1000 por hora, buscando una salida, recordando cada palabra del video de Roberto, cada detalle que él pudiera haber mencionado sobre la estructura. Tenía que haber otra opción, un plan B que su marido paranoico y brillante hubiera preparado para un escenario de cerco total como este. De repente, un golpe masivo sacudió toda la estructura subterránea, haciendo caer polvo y escombros pequeños del techo sobre los teclados de las computadoras. Arriba, los hombres habían decidido no esperar al fuego y estaban usando explosivos plásticos o un ariete improvisado contra la escotilla principal. El metal gimió bajo la presión y Lucía supo que la integridad de la puerta no duraría mucho más contra ese asalto decidido. Miró a sus hijos, a la pantalla de carga lenta y luego a un panel lateral en la pared que Roberto había marcado en el mapa con un símbolo extraño. No era una salida, sino un camino hacia las profundidades de la tierra. Lucía recordó el símbolo extraño en el mapa topográfico de Roberto, una marca roja que no indicaba una salida, sino una profundidad mayor en la estructura. Corrió hacia la estantería de suministros metálica del fondo, empujándola con una fuerza que solo la desesperación absoluta podía otorgar a sus músculos tensos y agotados. Detrás de las latas de comida y las cajas de munición, la pared de hormigón parecía sólida e impenetrable a simple vista bajo la luz roja de emergencia. Sin embargo, sus dedos encontraron una ranura casi invisible en el borde, un panel deslizante que ocultaba un teclado numérico análogo, desconectado de la red principal para evitar ser hackeado desde el exterior. Introdujo nuevamente la fecha de nacimiento de Sofía, rezando con los ojos cerrados para que Roberto hubiera mantenido la misma lógica en todos sus sistemas de seguridad internos. Un chasquido mecánico resonó en la pared, seguido por el sonido pesado de contrapesos y cadenas moviéndose dentro de la estructura de hormigón. Un bloque entero de pared retrocedió y se deslizó lateralmente, revelando un pasadizo estrecho y oscuro que olía a tierra húmeda, grasa vieja y metal frío. No era una salida de lujo, sino un nido de araña, un espacio claustrofóbico, diseñado para ocultarse como último recurso cuando la fortaleza principal hubiera caído. ¡Adentro! ¡Rápido! ¡No hagan ruido!, susurró con urgencia, empujando a Tomás y a Sofía hacia la boca negra del túnel secreto sin darles tiempo a dudar. Lucía corrió de vuelta a la consola principal por una fracción de segundo, desconectando el disco duro externo con un tirón seco. No podía dejar la única prueba de su inocencia allí. La pantalla mostraba que la transmisión se había pausado por la desconexión, pero dejó el sistema encendido para que los invasores creyeran que el ordenador era el único objetivo. Con el disco pegado a su pecho como un segundo corazón, se deslizó dentro del hueco justo cuando la puerta principal del búnker cedía con un estruendo. Desde el interior del pasadizo, activó el mecanismo de cierre manual, viendo con terror cómo la luz roja de la sala principal desaparecía tras el bloque de piedra que volvía a su lugar lentamente. Quedaron sumidos en una oscuridad absoluta, tan densa y pesada que parecía tener peso físico sobre sus cuerpos temblorosos y sudorosos. El espacio era minúsculo,
apenas suficiente para que los tres estuvieran apretados unos contra otros, rodeados de tuberías frías y cables colgantes. Segundos después, una explosión ensordecedora sacudió el suelo. La puerta principal había sido volada y los hombres del cartel estaban entrando violentamente en su antiguo santuario. Antes de que descubramos si este escondite precario será suficiente para salvarlos de una muerte segura, necesito que te pongas en los zapatos de Lucía por un momento. Imagina estar encerrada en una caja de zapatos, a oscuras, escuchando las botas de los asesinos a centímetros de tu cara, sabiendo que un solo suspiro de tus hijos podría condenarlos a todos. Esa presión psicológica es algo que ninguna madre debería sentir jamás, pero es la realidad cruda que ella enfrenta ahora mismo para proteger lo que más ama en este mundo cruel y despiadado. Dime una cosa sinceramente en los comentarios. ¿Tú habrías tenido la sangre fría para esconderte y esperar en silencio? ¿O el pánico te habría hecho intentar correr hacia el bosque bajo la lluvia? Quiero leer tu opinión, porque el instinto de supervivencia a veces nos paraliza y otras nos hace cometer locuras heroicas inexplicables. Si esta historia te está manteniendo al borde del asiento, verifica si estás suscrito al canal Relatos Ocultos, porque lo que viene a continuación pondrá a prueba los nervios de cualquiera. El sonido de las botas pesadas pisando los cristales rotos de la entrada resonaba a través de la pared falsa como truenos cercanos y aterradores. Lucía podía escuchar las voces distorsionadas de los sicarios, gritando órdenes y maldiciones al encontrar la sala principal completamente vacía de personas. «Busquen por todas partes, no pudieron evaporarse en el aire», rugió el líder, su voz cargada de una frustración letal que prometía dolor. Se escuchaban golpes secos, muebles siendo volcados con violencia y equipos electrónicos siendo destrozados contra el suelo. Estaban desmantelando el búnker pieza por pieza, buscando cualquier rincón donde la familia pudiera haberse escondido. En la oscuridad del túnel, la pequeña Sofía comenzó a hiperventilar, el estrés extremo desencadenando un ataque de asma silencioso pero peligroso en ese ambiente viciado. Su pecho silbaba con cada inhalación forzada, un sonido agudo que a Lucía le pareció tan fuerte como una sirena de alarma en ese silencio sepulcral. Tomás apretó la mano de su madre con tanta fuerza que le clavó las uñas, transmitiendo su terror puro sin necesidad de palabras. Lucía buscó a tientas en el bolsillo de la niña, encontrando el inhalador de emergencia, y se lo llevó a la boca con movimientos lentos, rogando que el sonido del spray no los delatara. Un golpe brutal sacudió la pared justo detrás de la espalda de Lucía. Alguien estaba golpeando las estanterías del otro lado con la culata de un rifle buscando huecos. «Aquí hay un espacio que suena diferente detrás de estos estantes», gritó uno de los hombres, haciendo que el corazón de Lucía se detuviera por un instante eterno y doloroso. Podía sentir la vibración del golpe en su propia columna vertebral, separada de la muerte por apenas unos centímetros de hormigón y un mecanismo de camuflaje. Se llevó un dedo a los labios, indicando silencio absoluto a sus hijos, mientras las lágrimas de tensión rodaban por su rostro invisible en la negrura. «Olvida la pared, mira esto», interrumpió otra voz, probablemente al ver la computadora principal encendida o los mapas detallados desplegados en la mesa. El sonido de pasos se alejó momentáneamente de su escondite, atraídos por la tecnología que Roberto había dejado expuesta como un señuelo involuntario. Lucía exhaló un suspiro trémulo que había estado conteniendo, pero sabía que el alivio era temporal y frágil. Los hombres estaban frustrados y violentos. Si no encontraban a las personas pronto, comenzarían a quemar el interior del búnker para asegurarse de que nadie sobreviviera, convirtiendo su escondite en un horno crematorio sin salida. El aire dentro del túnel comenzó a volverse pesado y caliente.
El humo del incendio provocado en la entrada principal se estaba filtrando lentamente por las grietas. La claustrofobia comenzaba a cerrar sus garras alrededor de la mente de Lucía, susurrándole que estaban atrapados en su propia tumba de cemento. Tenían que moverse, avanzar por el túnel hacia donde fuera que condujera, pero cualquier movimiento en ese espacio resonante podría alertar a los depredadores al otro lado. Era una elección imposible entre asfixiarse en silencio esperando un milagro o arriesgarse a ser escuchados al intentar escapar por las entrañas de la tierra. Lucía empujó suavemente a Tomás para que avanzara a gatas, guiando a Sofía detrás de él y cerrando la marcha ella misma con el disco duro protegido. El túnel era un tubo de hormigón rugoso que destrozaba las rodillas y las palmas de las manos con cada metro avanzado en la oscuridad total. Avanzaban a ciegas, palpando las paredes frías y húmedas, alejándose centímetro a centímetro de la sala principal, donde los sicarios continuaban su destrucción sistemática. Cada roce de la ropa contra la piedra sonaba como un estruendo en los oídos hipersensibles de Lucía, amplificado por el miedo a ser descubiertos. Después de lo que parecieron horas de arrastrarse por el inframundo, Tomás se detuvo abruptamente al chocar contra una pared final que bloqueaba el camino. El pánico surgió de nuevo como una ola helada. ¿Era un callejón sin salida diseñado por error? Lucía se adelantó, pasando sus manos frenéticamente por la superficie hasta encontrar peldaños de hierro frío incrustados en la pared vertical. Era una chimenea de ventilación antigua que subía hacia la superficie, lejos de la cabaña principal. Pero arriba, la lluvia seguía cayendo y los hombres del cartel patrullaban el perímetro exterior con armas listas para disparar. Justo cuando Lucía puso el pie en el primer peldaño para comenzar a subir hacia la incertidumbre, un sonido metálico resonó detrás de ellos. «Jefe, encontré el panel. Hay un pasadizo aquí atrás», gritó la voz de uno de los sicarios desde el inicio del túnel, seguida por el sonido inconfundible de la estantería siendo arrancada. La luz de las linternas potentes inundó el inicio del túnel, proyectando sombras largas y amenazantes que se estiraban hacia ellos como garras luminosas. Ya no era un juego de escondite pasivo. La cacería había entrado en su fase final y el tiempo de sigilo había terminado abruptamente para la familia. El haz de luz táctica cortó la oscuridad del túnel como un láser, iluminando las suelas aterrorizadas de los zapatos de Tomás mientras intentaba trepar por los peldaños de hierro. Desde el otro extremo del estrecho tubo de hormigón, los gritos de triunfo resonaron cuando los sicarios se apretujaron en el espacio confinado para cazarlos como animales atrapados. Lucía sabía que no podían ganar una carrera a gatas contra hombres armados. El conducto de ventilación era su única salida, pero también un cuello de botella mortal si no eran rápidos. Empujó a Sofía hacia arriba con una fuerza desesperada, instándola a subir más rápido hacia la tenue luz gris del exterior lluvioso que se filtraba desde arriba, ignorando el dolor en sus propios músculos agotados. Emergieron a la noche tormentosa, boqueando por aire, rodando sobre el barro húmedo y las hojas muertas del suelo del bosque, ocultos tras un denso matorral de arbustos espinosos. La salida de ventilación estaba situada a unos 50 metros cuesta arriba de la cabaña, ofreciendo una vista panorámica del caos que se desarrollaba abajo. La lluvia estaba helada, mezclándose con el sudor del terror en su piel, pero el frío era el menor de sus problemas ahora. Abajo, más hombres gritaban rodeando el perímetro de la escotilla principal, mientras los perseguidores del túnel pronto emergerían del agujero del que ellos acababan de escapar, cerrando el círculo mortal de la cacería humana. Lucía arrastró a sus hijos hacia las sombras de un gran roble antiguo, tapándoles la boca para sofocar su respiración pesada que parecía demasiado ruidosa en la noche. Desde su punto de ventaja,
Vieron a dos hombres arrastrando el cuerpo inconsciente de Elías hacia el centro del claro fangoso, iluminado por los faros. El líder del cartel, frustrado por el búnker vacío, gritaba órdenes de quemar toda la colina si era necesario para sacarlos. «Si no aparecen en 2 minutos, métele una bala en la cabeza al viejo», rugió, su voz transportada por el viento, congelando el corazón de Lucía con un dilema cruel e imposible de resolver sin sacrificio. Algo se rompió dentro de Lucía en ese preciso momento. Una quiebra psicológica que no condujo al colapso, sino a una claridad fría y cristalina. Miró a sus hijos temblando, acurrucados en el barro, y luego a los hombres violentos que le habían quitado todo: su marido, su hogar, su paz. Huir solo prolongaría la agonía. Eventualmente serían cazados en la carretera o en la ciudad. El miedo que la había paralizado durante días se evaporó, reemplazado por una furia primitiva, un instinto antiguo que duerme en el ADN de cada madre cuando sus crías están amenazadas por una muerte inevitable y dolorosa a manos de depredadores. Recordó las palabras de Roberto en el video, no como una despedida, sino como un manual de instrucciones tácticas que ella había estado demasiado asustada para comprender hasta ahora. La estación no era solo un agujero pasivo para esconderse. Estaba diseñada como una trampa, un perímetro defensivo con sistemas activos que solo necesitaban una mano firme para activarlos. Se tocó el disco duro contra el pecho, dándose cuenta de que la información era poder, pero necesitaba una distracción física para usarla. Sus ojos escanearon el claro y aterrizaron en una caja metálica gris adosada a un poste de servicios cerca del generador, los controles del sistema de megafonía externo. Lucía se volvió hacia Tomás, agarrando su rostro con manos sucias, sus ojos clavándose en los de él con una intensidad que lo asustó y lo centró simultáneamente. «Lleva a tu hermana a la formación de rocas allá arriba y no salgan sin importar lo que escuchen», ordenó con una voz que no sonaba como la suya, sino como una hoja de acero desenvainada. «Voy a terminar esto esta noche». Tomás intentó protestar, agarrar su brazo, pero la fuerza de su determinación lo empujó hacia atrás. Ella ya no era solo su madre cariñosa, era el ángel vengador de su familia, lista para descender al infierno. Mientras los niños desaparecían entre la maleza alta, Lucía no se movió lejos del peligro, sino directamente hacia el flanco de la formación enemiga. Se arrastró por el barro como un soldado, ignorando las espinas que rasgaban su piel y el frío que empapaba sus huesos. Llegó a la caja de mantenimiento semienterrada en la maleza, un punto de acceso secundario a los sistemas eléctricos y de audio de la estación que Roberto le había mostrado en diagramas años atrás, cuando ella pensaba que solo la aburría con su hobby. Ahora, aquel aburrimiento del pasado era la llave maestra para su supervivencia inmediata. Forzó el panel oxidado con una roca afilada, exponiendo los disyuntores y el interruptor de anulación de emergencia para la defensa perimetral de la instalación. Sus manos ya no temblaban en absoluto. Se movían con la precisión de un cirujano realizando una operación de vida o muerte. Localizó el interruptor etiquetado como audio, SIC, y el de reflectores perimetrales. Roberto había cableado toda la montaña para que fuera un escenario, y ella estaba a punto de comenzar el espectáculo final. Conectó su teléfono al puerto auxiliar, cargando el archivo de audio que había guardado de la copia de seguridad en la nube que Roberto mencionó. El plan era una locura, teatral y arriesgado, pero era la única carta que le quedaba por jugar contra un escuadrón de hombres fuertemente armados. Necesitaba romper su moral, hacerles creer que se enfrentaban a un fantasma o a un ejército, no a una mujer sola y desarmada. Giró el dial de volumen al máximo, sintiendo el zumbido eléctrico de los altavoces ocultos en los árboles despertando alrededor del claro. Respiró hondo, cerrando los ojos por un segundo para invocar el espíritu de su marido, pidiéndole que guiara su mano en este acto de venganza desesperada contra quienes destruyeron su vida. Con un tirón violento, bajó la palanca principal
Instantáneamente, el bosque explotó en una luz blanca cegadora cuando los reflectores halógenos de alta intensidad, montados en lo alto de los árboles, se encendieron, cegando a los sicarios en el claro. Gritaron confundidos, cubriéndose los ojos, disparando a ciegas hacia el follaje en un pánico descontrolado. La transición repentina de la oscuridad absoluta a la luz artificial del día los desorientó completamente, rompiendo su formación táctica. El líder giró sobre sus talones, intentando recuperar el control de sus hombres a gritos, pero el caos ya había echado raíces profundas en sus filas desorganizadas. Entonces llegó el sonido atronador. La voz de Roberto, amplificada a un nivel de decibelios ensordecedor, retumbó desde todas partes y desde ninguna a la vez, haciendo eco en las montañas como la voz de un dios furioso. Les dije que estaría vigilando. Les dije que nunca olvido una cara. Era un collage de grabaciones antiguas editadas, pero el efecto fue aterrador. Los sicarios se congelaron, mirando a su alrededor con los ojos desorbitados. Por un segundo, la superstición anuló su entrenamiento. Estaban parados sobre la tumba de un hombre que mataron, y ahora él les hablaba desde los árboles, juzgándolos. Aprovechando su parálisis momentánea, Lucía se levantó de su escondite, recortada contra la contraluz cegadora de los reflectores como una aparición. No parecía pequeña ni débil, parecía una giganta de la venganza, sosteniendo una pistola de bengalas que había encontrado en la caja de emergencia, una arma patética contra rifles de asalto, pero en ese contexto parecía un cañón. «¡Querían el paquete!», gritó ella, su voz desgarrando la tormenta, compitiendo con la grabación amplificada. «¡Vengan a buscarlo, cobardes! Pero tendrán que pasar por encima de mí primero». Su desafío resonó con la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. El líder se recuperó de su conmoción primero, sus ojos ajustándose a la luz, enfocándose en la mujer que estaba de pie, desafiante en la cresta. Una sonrisa cruel regresó a su rostro al darse cuenta de que no era un fantasma, sino carne y hueso vulnerable. Hizo una señal a sus hombres para que cesaran el fuego y avanzaran hacia ella, oliendo una presa fácil. «Valiente viudita», se burló, cargando la corredera de su pistola mientras comenzaba a subir la pendiente hacia ella. Pero no vio los cables de cobre brillando en el barro húmedo a sus pies, conduciendo directamente a donde Lucía esperaba. Con la mano sobre el disyuntor principal del generador, el líder del cartel avanzaba con la confianza de un depredador que sabe que su presa está acorralada y sin salida aparente. Sus botas de cuero caro se hundían en el barro, ignorando los cables casi invisibles que serpenteaban bajo la superficie húmeda del suelo. Miraba a Lucía con una mezcla de diversión y desprecio, subestimando la capacidad letal de una madre desesperada que defiende a sus crías. Los reflectores proyectaban sombras alargadas y danzantes que hacían parecer que el bosque mismo estaba vivo y observando el desenlace. Él levantó su arma lentamente, apuntando al pecho de ella, saboreando el momento de poder absoluto antes del disparo final. «Tu marido pensó que era inteligente, pero terminó en una bolsa negra, igual que tú ahora», escupió él, su voz goteando veneno puro. Intentaba quebrarla psicológicamente, buscando ver el miedo en sus ojos una última vez para satisfacer su ego sádico y cruel. Pero Lucía no temblaba. Su mirada estaba fija en los pies del hombre, calculando la distancia milimétrica hacia la placa metálica oculta bajo el lodo. Ella sabía que Roberto había diseñado esa trampa para osos humanos, no con dientes de acero, sino con la fuerza elemental de la electricidad. Solo necesitaba un paso más, un solo movimiento arrogante hacia adelante para cerrar el circuito mortal. Los sicarios detrás del líder reían nerviosamente, esperando la orden para acabar con todo y quemar el lugar hasta los cimientos de piedra. La lluvia caía más fuerte, convirtiendo el claro en un conductor perfecto de electricidad, un detalle que Roberto había anotado en sus cuadernos como ventaja climática.
Lucía apretó el mango del interruptor improvisado con ambas manos, sintiendo el zumbido de la corriente, esperando ser liberada como una bestia enjaulada. El aire estaba cargado de estática y tensión, un silencio previo al trueno que solo ella podía escuchar en su cabeza. «Roberto no falló», susurró ella con frialdad. «Él te estaba esperando aquí». El villano dio ese paso fatal, pisando firmemente sobre la malla conductora enterrada, sellando su destino con un chapoteo húmedo y definitivo en el barro. Su sonrisa se congeló cuando vio la expresión de Lucía cambiar de víctima a verdugo en una fracción de segundo. Ella no dudó, no hubo temblores ni dudas morales en su corazón, endurecido por el dolor reciente y la injusticia. Tiró de la palanca con todo el peso de su cuerpo, activando la descarga de alta tensión que conectaba el generador industrial directamente al suelo empapado del claro. El tiempo pareció detenerse mientras la energía invisible corría por los cables a la velocidad de la luz. Un chasquido azul eléctrico iluminó la noche más brillante que cualquier relámpago natural, seguido por el sonido seco de cuerpos convulsionando violentamente en el suelo. El líder del cartel se arqueó hacia atrás con un grito ahogado que nunca llegó a salir de su garganta paralizada por el choque. Los sicarios cercanos, conectados por el charco de agua común, bailaron la danza grotesca de la electricidad, cayendo al suelo como fichas de dominó sacudidas por una mano gigante. El olor a ozono y ropa quemada llenó el aire instantáneamente, reemplazando el olor a lluvia y miedo. La trampa de Roberto había funcionado con una eficiencia brutal y aterradora. Lucía soltó la palanca y retrocedió, jadeando mientras veía a sus atormentadores retorcerse en el barro, desarmados e incapacitados en cuestión de segundos. El sistema de defensa se apagó con un zumbido descendente, dejando a los hombres gimiendo en la oscuridad, aturdidos y confundidos por el golpe devastador. Pero el silencio no duró mucho. Un sonido nuevo comenzó a crecer en la distancia, un batir rítmico que hacía vibrar el aire sobre las copas de los árboles. No eran truenos, sino el rugido inconfundible de rotores de helicópteros acercándose a toda velocidad desde el valle. La transmisión de datos había llegado a su destino final justo a tiempo. Luces de búsqueda potentes cayeron desde el cielo, barriendo el claro con haces blancos que inmovilizaron a los criminales que intentaban levantarse torpemente. «Policía Federal, tiren las armas y al suelo», amplificó una voz autoritaria desde el aire, seguida por el sonido de sirenas en la carretera inferior. El paquete de información había hecho su trabajo, alertando a las fuerzas especiales que habían estado esperando una prueba sólida para actuar contra el cartel. Roberto no solo había dejado una trampa física, sino que había coordinado el momento perfecto para que la justicia legal llegara justo cuando la justicia poética terminaba su trabajo sucio. Vehículos tácticos irrumpieron en el perímetro, rompiendo la maleza, y hombres uniformados descendieron rápidamente para asegurar la zona con eficiencia profesional y armas listas. Lucía se quedó quieta, con las manos en alto pero sin miedo, viendo cómo esposaban al hombre de la cicatriz, que ahora parecía pequeño y patético cubierto de barro. Él la miró con odio puro, pero también con un reconocimiento reacio de que había sido derrotado por la esposa del hombre que subestimó. Se lo llevaron a rastras, gritando amenazas vacías que se perdieron en el ruido de los motores y la lluvia, terminando su reinado de terror para siempre en esa montaña. Un paramédico corrió hacia donde yacía Elías, y Lucía sintió que el corazón se le detenía hasta que vio al anciano levantar una mano débilmente. Estaba herido, golpeado brutalmente, pero vivo, y le dedicó una sonrisa desdentada y sangrienta a Lucía mientras lo subían a una camilla de emergencia. Había cumplido su promesa a Roberto, protegiendo el legado y a la familia hasta el último aliento de resistencia contra los invasores. Lucía asintió con lágrimas en los ojos, prometiéndose a sí misma que cuidaría de ese viejo leal por el resto de sus días. La deuda de honor había sido pagada con sangre y coraje esa noche. Un oficial de alto rango se acercó a Lucía,
bajando su arma y mirándola con una mezcla de asombro y respeto profesional evidente en su rostro. Señora, recibimos la transmisión de datos. Lo que su marido recopiló va a hacer caer a toda la cúpula, desde aquí hasta la capital, le informó con gravedad. Le confirmó que estaban bajo protección federal inmediata y que la pesadilla legal había terminado gracias a la evidencia irrefutable que ella envió. Lucía sintió que las piernas le fallaban, no por miedo, sino por el alivio abrumador de saber que la misión de Roberto había sido un éxito rotundo y total. La adrenalina abandonó su cuerpo de golpe, dejándola temblando incontrolablemente bajo la lluvia que ahora parecía limpiar la suciedad de la batalla de su piel. Se dejó caer de rodillas en el barro, no en derrota, sino en una oración silenciosa de agradecimiento al cielo oscuro sobre ella. Había enfrentado al diablo en su propia puerta y había ganado, usando las herramientas que el amor de su vida le había dejado preparadas. Miró hacia la cabaña en ruinas, ahora iluminada por las luces policiales, y ya no vio una tumba, sino un monumento a la inteligencia y al sacrificio de un padre. ¡Mamá! Los gritos de Tomás y Sofía rompieron su trance mientras corrían hacia ella desde su escondite en las rocas, ignorando a los policías que intentaban detenerlos. Lucía abrió los brazos y los recibió en un abrazo que fusionó sus tres cuerpos en uno solo, llorando juntos bajo la lluvia fría de la montaña. Los revisó frenéticamente con manos temblorosas, buscando heridas, pero estaban ilesos, asustados pero vivos y a salvo en sus brazos protectores. Tomás lloraba abiertamente, abrazando a su madre con una fuerza nueva, habiendo presenciado la transformación de ella en una guerrera invencible frente a sus ojos. Mientras los subían a una ambulancia para ser revisados, Lucía miró hacia atrás una última vez hacia el bosque oscuro que rodeaba la estación solitaria. Por un segundo, entre las sombras de los árboles y la niebla, creyó ver una silueta familiar observando la escena con calma y aprobación. No había nadie allí, por supuesto, solo la noche y el viento, pero ella sintió una calidez en el pecho que le confirmó que Roberto finalmente podía descansar en paz. La tormenta estaba pasando, las nubes comenzaban a abrirse y, aunque el camino por delante sería largo, ya no tendrían que caminarlo mirando por encima del hombro con miedo. Los días siguientes al enfrentamiento en la montaña pasaron como un borrón de luces azules, declaraciones oficiales y tazas de café caliente en oficinas gubernamentales seguras. Lucía y sus hijos fueron trasladados temporalmente a una casa de seguridad bajo custodia federal, mientras el sistema judicial procesaba la avalancha de evidencias que Roberto había recopilado. La sensación de irrealidad persistía, pero cada vez que Lucía miraba las noticias en la televisión, veía los rostros de los criminales siendo arrestados en operativos simultáneos por todo el país. El paquete no solo había salvado sus vidas, sino que estaba desmantelando la estructura podrida que había amenazado a su familia, validando cada minuto de sufrimiento vivido. Una de las primeras visitas que Lucía hizo, tan pronto como le permitieron moverse con libertad, fue al hospital regional para ver a Elías. El viejo guardián estaba sentado en la cama, refunfuñando sobre la comida insípida y las enfermeras que no lo dejaban fumar. Pero su rostro se iluminó al ver entrar a los niños. Ya no era el ermitaño loco de la colina a los ojos de nadie. Se había convertido en el abuelo adoptivo que Tomás y Sofía necesitaban desesperadamente. Lucía le tomó la mano callosa, prometiéndole que nunca más estaría solo y que, tan pronto como le dieran el alta, tendría un hogar permanente con ellos en la montaña que defendió. La resolución legal de su situación financiera llegó poco después, traída por un abogado del Estado asignado a su caso especial. Las supuestas deudas de juego que el cartel reclamaba fueron declaradas nulas y fraudulentas, parte de un esquema de extorsión masivo que ahora estaba expuesto a la luz pública.
La pesada losa que había aplastado el pecho de Lucía desde la muerte de Roberto se disolvió instantáneamente, dejándola respirar con una ligereza que no sentía hacía años. Ya no debían nada a nadie. Eran libres en el sentido más absoluto de la palabra, sin cadenas invisibles que los ataran al miedo o a la vergüenza del pasado. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando un notario público contactó a Lucía para ejecutar la última voluntad testamentaria de Roberto, que había permanecido sellada hasta la confirmación de su muerte. En una oficina tranquila, lejos del caos policial, Lucía descubrió que su marido no solo había planeado su seguridad física, sino también su futuro económico con una precisión contable. Roberto había estado pagando secretamente un seguro de vida de alto riesgo durante años, utilizando una identidad protegida para asegurar que, si su misión fallaba, su familia no quedara desamparada. La cifra en el cheque era mareante, suficiente para garantizar la educación de los niños y una vida cómoda por décadas. Además del seguro, el gobierno anunció una recompensa oficial por la captura de los líderes del cartel, dinero limpio y legal que correspondía a Lucía por su papel crucial en la operación. De ser la viuda pobre que tuvo que vender sus alianzas para comprar un auto viejo, Lucía pasó a tener los recursos necesarios para construir cualquier vida que deseara. Sin embargo, cuando le preguntaron si quería mudarse a la capital o al extranjero por seguridad, ella miró a sus hijos y supo la respuesta inmediatamente. No huirían más. Su hogar estaba en esa colina ventosa, en el lugar que Roberto había elegido y preparado con tanto amor para ellos. Regresaron a la aldea remota, no como fugitivos aterrorizados, sino como propietarios legítimos de una vasta extensión de tierra que incluía la antigua estación y el bosque circundante. A los ojos de Lucía, las ruinas de la cabaña ya no parecían siniestras ni deprimentes. Veía el potencial, la solidez de los cimientos y la belleza salvaje del paisaje que los rodeaba. Con los recursos financieros en mano, comenzó inmediatamente el proyecto de reconstrucción, contratando a trabajadores locales de la aldea vecina, lo que también ayudó a revitalizar la economía deprimida de la zona. El nido dejaría de ser un búnker oscuro para convertirse en un hogar lleno de luz. Tomás experimentó una transformación profunda durante los meses de renovación, dejando atrás su rebeldía adolescente para asumir el rol de hombre de la casa con orgullo. Trabajaba codo a codo con los albañiles, aprendiendo a reparar techos y a manejar herramientas, canalizando su energía en construir en lugar de destruir. En su habitación colgó el mapa topográfico de su padre y las fotos que encontraron en el disco duro, donde Roberto aparecía en las gradas de sus partidos de fútbol. Ya no había rencor en su mirada al hablar de él, solo una admiración silenciosa y el deseo de ser tan valiente e inteligente como lo fue su padre. La salud de Sofía floreció en el aire puro y seco de la montaña, lejos de la contaminación y la humedad de la ciudad que tanto dañaban sus pulmones. Sus ataques de asma se volvieron cada vez más raros, reemplazados por risas mientras corría por el bosque con un perro que adoptaron de la aldea. El lugar que una vez pareció hostil y peligroso se convirtió en su patio de recreo personal, un reino mágico donde se sentía segura y libre. Lucía la observaba desde el porche de la casa en construcción, agradeciendo mentalmente a Roberto por haber tenido la visión de elegir este santuario natural para la curación física y emocional de su hija. Lucía, por su parte, descubrió una faceta de sí misma que desconocía, la de una mujer de negocios capaz y visionaria con un propósito claro. Decidió que la estación no sería solo una casa privada, sino que convertiría parte de la propiedad y las instalaciones militares en un albergue de ecoturismo seguro y exclusivo. Quería que la historia del lugar se conociera, transformando el estigma del nido del diablo en un símbolo de resistencia y renacimiento. Supervisaba las obras con los planos originales de Roberto bajo el brazo, sintiendo que trabajaban juntos en este último proyecto, socios en la construcción de un legado duradero. A medida que las semanas se convirtieron en meses
la cabaña en ruinas desapareció, reemplazada por una estructura hermosa de madera y piedra que se integraba perfectamente con el paisaje andino. Instalaron grandes ventanales para dejar entrar el sol, paneles solares para la energía y un jardín de invierno donde Lucía podía cultivar sus propias verduras. El búnker subterráneo se mantuvo intacto, pero ya no como un refugio de pánico, sino como una bodega de vinos y un museo privado de la historia de la familia. Habían domesticado el miedo, convirtiendo el escenario de su peor pesadilla en el cimiento sólido de su felicidad futura. La comunidad de la aldea cercana, que al principio los miraba con desconfianza, terminó abrazándolos como los salvadores que trajeron paz y trabajo a la región olvidada. Lucía se convirtió en una figura respetada, una matriarca joven que había enfrentado al mal y había ganado, inspirando a otros con su historia de coraje. Las tardes de domingo, la casa se llenaba con el olor a pan recién horneado y las historias de Elías, que ahora vivía en una casita de huéspedes anexa, vigilando la entrada no con una escopeta, sino con una sonrisa tranquila y satisfecha. El dolor de la pérdida de Roberto nunca desapareció por completo, por supuesto. Se transformó en una nostalgia dulce, una presencia constante que los acompañaba en cada logro. En los aniversarios no visitaban una tumba fría en la ciudad, sino que subían a la colina más alta de la propiedad para soltar globos blancos al viento. Sabían que él no estaba en un cementerio, sino allí, en cada viga de la casa, en la seguridad que respiraban y en el futuro brillante que se extendía ante ellos. La muerte había terminado con su vida física, pero no había podido tocar ni un ápice del amor protector que sentía por ellos. Con la casa terminada y la vida estabilizada, Lucía se sentó una tarde en el nuevo porche, mirando la puesta de sol teñir los Andes de colores violeta y oro. Tenía un libro en su regazo, un manuscrito que había empezado a escribir para exorcizar los demonios del pasado y contar la verdad al mundo. Se sentía en paz, una sensación que creyó imposible aquella noche lluviosa en la que huyó con lo opuesto. El futuro ya no era un agujero negro de incertidumbre, sino un camino abierto lleno de posibilidades, iluminado por la luz de la verdad que su marido le había entregado como última herencia. Han pasado 10 años desde aquella noche tormentosa que cambió el destino de la familia para siempre, y el tiempo ha sido benévolo con el refugio de la montaña. Lo que antes era una ruina olvidada y temida, ahora es el Eco Lodge El Nido, un destino reconocido internacionalmente por su belleza y su historia de resiliencia. Los árboles que una vez sirvieron de soporte para reflectores y trampas mortales, ahora dan sombra a turistas que buscan paz y conexión con la naturaleza en los senderos alpinos. La cicatriz de la violencia se ha curado completamente en la tierra, cubierta por flores silvestres y césped verde, aunque la memoria de lo sucedido permanece viva en los cimientos de piedra que sostienen la nueva vida que floreció allí. Tomás, aquel adolescente asustado y rebelde, se ha convertido en un hombre fuerte y un arquitecto brillante que ha diseñado cada expansión del complejo turístico. Heredó la mente analítica y precisa de su padre, utilizando su talento no para esconder secretos, sino para crear espacios abiertos y seguros para las familias que los visitan. A menudo se le ve caminando por los terrenos con sus propios hijos, enseñándoles a leer los mapas topográficos y a respetar la montaña, tal como Roberto hubiera querido hacerlo con él. La sombra del rencor desapareció hace mucho tiempo, reemplazada por el orgullo de llevar el apellido de un hombre que lo dio todo por su futuro. Sofía, cuya salud pendía de un hilo en aquel búnker frío, es ahora una joven radiante y llena de energía que estudia medicina respiratoria en la capital. Sus pulmones, fortalecidos por el aire puro de los Andes y el amor incondicional de su madre, ya no son una debilidad, sino el motor que la impulsa a ayudar a otros. Cada vez que regresa a casa durante las vacaciones, corre hacia el viejo generador, ahora convertido en un monumento simbólico en el jardín, y deja una flor fresca en agradecimiento.
Ella sabe que su vida es un regalo comprado con el sacrificio y la previsión de un padre al que apenas pudo conocer, pero al que ama profundamente. Lucía, con el cabello ahora plateado y la piel marcada por el sol y la risa, se sienta en su mecedora favorita en el porche principal cada atardecer. Ya no es la viuda perseguida que miraba por encima del hombro con terror, es la matriarca indiscutible de la montaña, una mujer que encontró su propia fuerza en medio del fuego cruzado. Ha publicado sus memorias, un libro que se convirtió en bestseller no por el morbo del crimen, sino por el mensaje poderoso de esperanza y justicia que transmite. Su historia ha inspirado a otras mujeres a no rendirse ante la adversidad, convirtiéndola en un símbolo vivo de que es posible reconstruirse después de la tragedia más devastadora. El viejo Elías falleció pacíficamente hace un par de inviernos, durmiendo en su cama caliente, rodeado de la familia que adoptó como suya hasta el final. Fue enterrado con honores en un pequeño cementerio privado en la propiedad, cerca de donde montaba guardia con su escopeta fiel en los días oscuros. Lucía visita su tumba a menudo, charlando con él como si todavía estuviera allí, contándole las novedades del hotel y asegurándole que todo sigue en orden. La lealtad de ese hombre simple fue el puente que les permitió cruzar del abismo a la seguridad, y su recuerdo es tan permanente como las rocas de la cordillera que tanto amaba. En una noche particularmente clara, el 10º aniversario exacto de la Batalla del Nido, Lucía sintió una necesidad imperiosa de caminar sola hacia el linde del bosque. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada y serena, muy diferente a los destellos violentos de los disparos y los rayos de aquella noche fatídica. El viento soplaba suavemente, trayendo el aroma de los pinos y la tierra húmeda, susurrando secretos antiguos entre las ramas de los árboles. Lucía se detuvo cerca del lugar donde había estado la trampa eléctrica, sintiendo una electricidad diferente en el aire, una carga estática que no era física, sino puramente espiritual y emocional. Allí, a unos metros de distancia, recortada contra la luz de la luna y la niebla baja, vio una silueta inconfundible que hizo que su corazón diera un vuelco. No era una aparición aterradora ni un fantasma de película de terror. Era una presencia tranquila, vestida con la chaqueta de pesca que Roberto solía usar. Él estaba allí, parado con las manos en los bolsillos, observando la casa iluminada y llena de vida, escuchando las risas lejanas de sus nietos. No parecía herido ni cansado como en el video del búnker. Se veía joven, fuerte y, sobre todo, profundamente en paz con el mundo que dejaba atrás. Lucía no sintió miedo, solo una ola de amor cálido que la envolvió por completo, llenando los huecos que la soledad había dejado en su alma durante una década. Roberto se giró lentamente hacia ella y, aunque la distancia era considerable, ella pudo ver su sonrisa claramente, esa sonrisa torcida y confiada que la había enamorado años atrás. Él asintió levemente con la cabeza, un gesto simple que decía «misión cumplida» y «lo hiciste bien», todo al mismo tiempo. No hubo palabras, porque no eran necesarias. El amor que los unía había trascendido la barrera de la muerte y el tiempo para ese último instante de conexión. La figura comenzó a desvanecerse suavemente, no desapareciendo de golpe, sino integrándose con la niebla y la luz de la luna, volviéndose parte del paisaje que tanto amó. Lucía levantó una mano en despedida, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, sabiendo que él no volvería a aparecer porque ya no era necesario vigilar. Su trabajo de protección había terminado, su familia estaba a salvo, prosperando y feliz, y él finalmente podía soltar la guardia y descansar en la eternidad. La sensación de su presencia se disipó, dejando tras de sí una paz absoluta y reconfortante que se asentó en el corazón de Lucía para siempre. Ella regresó a la casa caminando despacio, saboreando cada paso sobre la tierra que habían defendido y conquistado con tanto esfuerzo y sacrificio. Al entrar en el calor del salón,
donde Tomás servía vino y Sofía reía con sus sobrinos, Lucía comprendió la verdadera lección de toda su odisea. El búnker, el dinero, los planes y las armas eran solo herramientas temporales. La verdadera fortaleza, la que había resistido a los carteles y al tiempo, era el amor inquebrantable de una familia unida. Roberto había construido las paredes, pero ellos habían llenado el espacio con vida, y esa era la victoria final contra cualquier oscuridad. El amor de un padre y un esposo no se mide por los años compartidos, sino por la profundidad de la huella que deja en la vida de quienes protege. Las mentiras de Roberto fueron el escudo necesario para una guerra invisible, pero la verdad que Lucía descubrió y defendió fue la espada que cortó las cadenas del miedo. En el nido, bajo las estrellas eternas de la Patagonia, la historia de la viuda pobre que venció a un imperio criminal se cuenta no como una tragedia, sino como una leyenda de amor inmortal. Porque al final, incluso la muerte tiene que inclinarse ante la fuerza de una promesa cumplida. Si esta historia de supervivencia, justicia y amor eterno ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte ahora mismo al canal Relatos Ocultos. Aquí no solo contamos historias, exploramos las profundidades de la emoción humana y los misterios que se esconden en lo cotidiano. Al suscribirte y activar la campanita, te aseguras de no perderte ninguna de nuestras narraciones diseñadas para mantenerte al borde del asiento y con el corazón en la mano. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo producciones de esta calidad y profundidad narrativa cada semana. Comparte este video con alguien que necesite recordar que, incluso en las peores tormentas de la vida, siempre hay una esperanza preparada para nosotros si tenemos el coraje de buscarla. Déjanos tu like si crees que Lucía tomó las decisiones correctas y comenta qué harías tú por proteger a tu familia. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional desde la oscuridad del miedo hasta la luz de la redención. Soy el narrador de Relatos Ocultos y nos vemos en la próxima historia, donde el misterio y la emoción siempre van de la mano. Buenas noches.